Recibimos al congresista y exministro de Defensa, Roberto Quiabra, que nos da mucho gusto de saludar esta mañana, para que nos comente alguno de estos temas que hemos venido tocando. ¿Cómo está, Roberto? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Patricia, buenos días. Un gusto nuevamente dialogar contigo. Siempre un gusto, Roberto. Y ojalá que nos pudiéramos conversar cada vez que conversamos con mejores perspectivas, pero algunas cosas se tranquilizan y otras se siguen agudizando. Mañana el gabinete Otárola se presenta ante el Congreso de la República en un contexto complicado. Tiene un país dividido, tiene un país enfrentado, donde ha habido protestas que por supuesto se han salido totalmente de curso, con actos vandálicos y criminales, pero que también han sido reprimidos de una manera no solo irracional, sino yo diría ni siquiera selectiva, donde para variar termina muriendo gente que no tiene nada que ver, como ya se está demostrando en más de un informe periodístico. La pregunta, Roberto, es, en ese contexto, ¿cómo se recibe al gabinete Otárola y cuál es el rol del Congreso? ¿Se le da la confianza? ¿Se le da con condiciones? Mira, Patricia, primero veamos cuáles son las causas para poder determinar las consecuencias que estamos sufriendo los peruanos. Y las causas las encontramos cuando se criticaba permanentemente al expresidente Castillo y a su primer ministro Torres, ese mensaje permanente de división entre peruanos y por esa incitación a la violencia que, como todos hemos podido apreciar, lo hacían en los consejos de ministros descentralizados y en el mismo Palacio de Gobierno. Hoy día estamos pagando, porque la gente que sale a reclamar, que yo soy partidario, que todos tenemos derecho a reclamar cuando sentimos que hay algo que está en contra de nuestros intereses o de nuestros principios, pues sin violencia. Pero lo que generaron fue una violencia que la vemos nosotros, porque si estas manifestaciones nos dijeran mejoramiento de la calidad de la educación, que no se ha hecho nada, de la salud, que todo sigue igual, seguridad ciudadana, que lo enfrenta todo el país, uno diría, bueno, son reclamos justos. Entonces, este gobierno, cuando entró Dina, no sabía ella que en algún momento iba a entrar, no sabía ella lo que se podía venir. ¿Sabes por qué? Porque las instituciones, especialmente la DINI y la inteligencia policial, han estado al servicio del presidente, de la persona y no del Estado. Ella, cuando asume, se demora 3 días en utilizar a la policía y después se demora 7 días en sacar a las Fuerzas Armadas, que para mí, yo soy un enemigo de sacar a las Fuerzas Armadas para cuestiones de orden público, de orden interno. Una cosa es que apoyen a la policía y otra cosa es que les des tu tarea, para los cuales, como bien ha señalado, no están equipados. Y te lo cuento. Yo he criticado abiertamente en los plenos a la izquierda de hoy, que era una izquierda diferente a lo que siempre criticaban a los gobiernos, que por qué se militarizaban las calles. Recuerda que desde febrero del año pasado hasta noviembre y diciembre, si es que no ha cambiado, Lima y Callao han estado en estado de emergencia por seguridad ciudadana con las Fuerzas Armadas en la calle. Yo dije, ¿cuál es la base legal que sustenta eso? Nadie me lo pudo decir, pero me criticaban. Me decían, no quieres que se combata la seguridad. Yo dije bien claro, mientras que no pasa nada, no pasa nada, pero cuando pase algo, asumir las responsabilidades. Y ahora lo estamos viendo. ¿Dónde estamos buscando las responsabilidades? Entonces, ese es su tema. El otro tema, yo presenté un proyecto de ley sobre el empleo de la fuerza, la ley 1059 que se dio en el año 2010. Y había un artículo que señalaba que las Fuerzas Armadas tú las podías emplear sin declarar el estado de emergencia. Cuando lo presenté, toda la bancada de izquierda y sus aliados votaron en contra. El Ejecutivo de Castillo lo observó y se tuvo que aprobar por insistencia. Significa que tus principios no pueden estar subordinado después a tus intereses y conveniencias. En ese momento me critican y ahora se critica por qué se emplea la Fuerza Armada. Y tú tienes ahora que ha entrado este gobierno y tiene pues una demora y una falta de reacción y pasividad que ha dejado que 3 días haya violencia. Entonces, lo que el gabinete que se va a presentar el de mañana tiene que darse cuenta de 2 cosas. En primer lugar, la situación que se está viviendo no la están solucionando adecuadamente. 2, que tiene que presentar proyectos muy puntuales para un año. O sea, no puede hablar de que queremos el mejor Perú en el año 2030. Esperemos que presente, esperemos que diga y vamos a ver. Por lo pronto hay una fuerza que es todo lo que era oficialismo, hoy es oposición. Y ellos ya han señalado abiertamente que van a votar en contra. ¿Crees que llegue a los votos el gabinete Otárola? Porque
acá hemos tenido una posición crítica no al poner orden, que nos parece que es fundamental, que nos parece que nadie debe renunciar. El Estado no puede renunciar a su derecho a poner orden, a su deber de poner orden, así como la población tiene derecho a protestar. Sí fue muy impresionante, Roberto, cuando hablamos con el primer ministro Angulo, cuando le preguntamos a los segundo día o tercer día de protesta en Abancay, que era donde tenía que haberse puesto la calma antes de que esto se desmadrara, por decirlo en coloquial. Cuando le preguntamos sobre qué cosas estaba haciendo, nos contestó que no estaba viendo lo que ocurría porque no tenía tiempo de ver televisión. En una de las respuestas, Roberto, más impresionantes que he escuchado en mi vida, ¿no? O sea, un desprecio por, como si no prestarle atención a la protesta social la hubiera calmado. Cuando basta estar un tiempo mirando la realidad nacional para darse cuenta que eso nunca ocurre, ¿no? Entonces... Mira, lo primero que debió haber hecho el presidente, el primer ministro, era convocar, si es que no tenía los ministros todavía elegidos, al jefe de la DINI y a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para que le expliquen qué escenario es el que tienen ellos. Y en base a ese escenario, tomar las previsiones. Porque una cuestión es que tú tomes previsiones y ya las fuerzas del orden estén en los lugares, y otra cosa es que tú vayas a sacar a la gente que está ocupando lugares. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. Cuando tú entras muy suavecito, cuando entras en una posición ambigua, no sabes qué hacer, los problemas los estamos sufriendo en este momento. Así es. No se necesita mucha inteligencia para saber que tienes que proteger los aeropuertos ante una andanada de violencia. O, por ejemplo, lo que siempre hemos señalado, las Fuerzas Armadas sí tienen que proteger un aeropuerto, por supuesto que sí, pero no debes permitir que lleguen hasta el aeropuerto para repeler a la población. Eso es absurdo, no los dejas entrar varias cuadras antes, generas cercos, en fin, no tenemos que descubrir acá la cuadratura del círculo, porque cuando se ha querido reprimir protestas con efectividad y sin muertos, se ha logrado, ¿no es cierto? Se ha logrado. Va a haber, por ejemplo, dentro de la exposición que se va a ver al gabinete, va a ser el gabinete, se le va a pedir que se rinda algún tipo de cuenta sobre los muertos. La cantidad de 28 muertos es demasiado para cualquier represión de cualquier protesta en cualquier parte del mundo. Se va a exigir, por ejemplo, ni un muerto más, que es un mínimo con el que todos debiéramos estar de acuerdo. Mira, yo creo que debe formar parte de su exposición, porque esto es lo que hoy día son oposición. Ya lo han venido cuestionando, les han hecho una denuncia, tienen ellos una denuncia abierta en Fiscalía. Creo que procede que antes de empezar su plan general de gobierno a exponerlo, y diga cuáles fueron las acciones que hicieron. Ahora, los peruanos tenemos que tener en cuenta que es momento para mí de que la presidenta debió hacer un mensaje a la nación. El mensaje a la nación tiene que decirlo bien claro. Todas las protestas son válidas, no son pacíficas. Lo que tiene que ver una protesta, incluir nuestros aeropuertos y bloquear las carreteras. Entonces, cuando tú ves que se tumba la malla de seguridad, rompe las luces de balizaje de 5 aeropuertos en forma simultánea, en forma igualita, en 5 departamentos, y bloquea las carreteras, y empleas explosivos, como por ejemplo en Ocoña, para tumbarte un cerro y bloquear una carretera. Cuando ves que emplean bombas molotov para incendiar la sede del Poder Judicial, el Ministerio Público, las comisarías, entonces tú dices que tiene que ver eso con los reclamos pacíficos. Entonces, al presidente le ha faltado salir a decir, porque esto tiene que tener como una experiencia para todos los peruanos de aquí para adelante, que todos los manifestantes pueden hacerlo de forma pacífica, marchar y reclamar, pero que ingresar a los aeropuertos, que son áreas estratégicas, van a tener un costo. Mira, Colombia y Chile en el 2019, liderados por Petro y Boric, hicieron el estallido social que hoy día critican. Y en ese estallido social rompieron Santiago, Bogotá, lo destrozaron. Pero no bloquearon las carreteras para aislar a su país, que allá es más difícil, ni tampoco destruyeron los aeropuertos. Hicieron lo que se llama vandalaje, saqueo, lo máximo que fue esa destrucción de todo el metro de Santiago, con empleo de explosivos bien ubicados. Entonces, el tema pasa porque a quién beneficia y a quién perjudica la violencia. ¿Quién saca rédito de los muertos?
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no se le puede alimentar justamente a esa fracción matando a 28 personas, ¿no? A mí, ¿sabes qué me impresiona, Roberto? La cantidad de muertos y la poca y cero detenidos. Y no hablo del detenido que está con la piedra en la calle. Hablo de dónde están los mineros ilegales que financian. ¿Dónde están todas estas mafias de economías ilegales que han estado asusando porque les conviene todo? Les conviene la carretera cerrada, les conviene el país convulsionado. ¿Por qué no están presos? ¿Dónde está algún trabajo que le diga a Evo Morales, perdóname, tú no te vas a meter a mi país a venir a asusar violencia porque por una cuestión de seguridad, listo, no entras más? A mí lo que me impresiona es la cantidad de muertos versus la poca efectividad en otros puntos, porque como bien ha señalado Roberto, la PITA se le va a pedir rendición de cuentas al final, probablemente a los chicos de las Fuerzas Armadas y la policía que esté en las calles, y no se está viendo quiénes están detrás, que son las personas, ya sea los culpables de la violencia o los culpables de que se reprima de una manera absolutamente inadecuada y desproporcionada. Eso es lo que yo te decía, la falta de toma de decisiones, como yo digo, en momentos difíciles. En primer lugar, la Presidente, si tiene un tipo como Morales, que además de los problemas internos que ella tiene, a su gobernabilidad, a su estabilidad política, tienes una persona que defiende a tu país a generar mayor inestabilidad y buscar la división de los peruanos porque quiere hacer de Puno y otras regiones Runasur, porque esa es su idea de él. Él tiene como finalidad, como bien se señala y lo señalan hasta los chilenos, lograr una salida al mar de otra manera. Entonces, la Presidenta, en vez de decirle, a ver, canciller, usted responda, y la canciller dice, eso no es problema mío en migraciones. O sea, es como decirle, el policía que está de servicio en la caseta es el que va a decidir. Si él dice sí, si dice no, bueno, no, pues. Tú agarras y le dices, no me ingresas a mi país y punto, lo cortó. Lo cortó. Como dices tú, no le des mucha publicidad. A mí me han entrevistado en televisión boliviana. Mira los serios problemas que tienen ellos con Santa Cruz. Mira los serios problemas que dicen allá, que lo han capturado al gobernador de Santa Cruz, lo han capturado porque él se puso a la reelección de Morales. Hoy día tiene 6 meses y lo van a condenar por terrorista a los izquierdas. Brasileros el día de ayer, con la toma de los poderes del Estado. ¿Qué cosas han dicho? Poder Judicial, Ministerio Público, todito. Estos terroristas van a asumir la responsabilidad y se le va a caer todo el peso de la justicia. Entonces, lo que tú dices, la inteligencia policial, a la fiscalía, a la Poder Judicial, no los tiene identificados a todos estos asesores. Vemos nosotros a esa senderista sancionada ahí, Rocío, que es la que ha tomado la batuta, toma el micrófono en los entierros, es la que orienta la violencia, le mira la expresión de la cara de la señora. Esa es una persona que se ha resocializado en nuestras cárceles. Entonces, hay algo que quiero decir. Lo señalé cuando presenté mi proyecto de ley, donde estoy colocando más impedimentos constitucionales para los que participen en proceso de elecciones. ¿Puede ser posible que el Tribunal Constitucional, que dio su fallo en noviembre, no en diciembre, diga de que los terroristas, los que han cumplido condena por terrorismo, se han resocializado? Para muestra, dice, no, para muestra un botón. Esta señora sería una buena congresista. Entonces, el Perú no puede ser tan débil de memoria y puede tener instituciones tan débiles. No entremos a capturar a los jóvenes, que los que explotan de primera línea, explotan ese entusiasmo, esa vehemencia de los jóvenes. No. ¿Quiénes son esos cobardes que los incitan a la violencia, los ponen adelante y ellos nunca dan la cara y nunca les pasa nada? Si no hacemos algo hoy en día, como experiencia de lo que nos está pasando, tampoco esos mismos van a encabezar otra violencia contra otros. A mí lo que me preocupa es que lo que hemos visto en Brasil, por ejemplo, si se empieza a desprestigiar y se empieza a perder el respeto a las instituciones a todo nivel, no importa, Roberto, si la protesta viene de izquierda o de derecha. Lo que hay es una falta de respeto absoluto y el pedido absolutamente irracional de que la sociedad se convierta, no sé si en un régimen dictatorial, que los militares tomen el poder. Los pedidos en realidad en el mundo son absolutamente desproporcionados y si la clase política no está a la altura, no sé dónde vamos a terminar, ¿no? Mira, eso es importante lo que tú señalas, porque no solamente está funcionando en nuestro país, sino ya empezó el mal ejemplo en Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Comenzar a cuestionar a todas las instituciones democráticas. No es cuestión de descalificar, es cómo mejoramos. Así es. No es cuestión de cambio de constitución, no es cuestión de problema del sistema político ni del modelo económico. El problema son las personas. Tú no colocas a las personas más calificadas, más decentes en los cargos importantes para el funcionamiento de nuestra democracia, vamos a tener problemas eternos. Entonces, yo creo que es momento que saquemos una experiencia de todo lo que estamos sufriendo, porque se viene repitiendo y cada vez con mayor violencia o menor violencia. Aquí no se trata de descalificar a los de izquierda o de descalificar a los de la derecha. Acá lo que tenemos que descalificar no somos nosotros, porque la gran mayoría quiere vivir en paz. La gran mayoría quiere trabajo. 2 años detenidos por la pandemia, especialmente el turismo, más 1 año y 8 meses con una incompetencia de gestión, y que tú tengas ahora que en plena campaña navideña la gente que vive del día esté en esta situación, y con las carreteras en Ica, por ejemplo, bloqueadas porque hay malos empresarios que les pagan a esa gente, y como pagaron 2 y no pagaron los otros, que la desbloqueen y la vuelvan a bloquear. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a recuperar la confianza en nuestras instituciones, y eso pasa por el comportamiento de todos nosotros. Los gobernadores regionales y los alcaldes no se pueden poner de perfil. Porque si un gobernador y un alcalde ha salido elegido es porque tiene presencia, tiene aceptación en su ciudadanía y su voz vale. No pueden ponerse perfil o quedarse callados o echarle la culpa a otros y no asumir ellos. Ellos son los primeros que deberían de salir a pedir la paz. ¿Por qué? Porque los perjudica su gestión también. Entonces, eso de ponerse de perfil y echarle la culpa al gobierno nacional y yo tengo la culpa, eso también tenemos que cambiar. Tenemos más de 20 años de regionalización. Yo creo que es momento que los gobernadores regionales dejen de ponerse en perfil y asuman también su responsabilidad. Y para eso tampoco hay que dejarlos tan solos a veces, ¿no? Hubo mucho pedido de gobernadores regionales que no estaban a favor de la protesta, pidiendo al gobierno, oigan, no vengan en ese plan porque nos complican la vida a nosotros también. Hablamos con gobernadores regionales de Cusco, de Abancay, de distintos lugares, y la verdad, bueno, Arequipa estaba acéfalo, prácticamente acéfalo, estaban solos con el tema de la protesta encima, sin ninguna coordinación por parte del gobierno central de cómo se debía actuar. Complicadísima situación, Roberto. Yo particularmente no creo que sea todo un tema de personas, yo creo que es un tema más complejo y que por supuesto te pasa por ya es hora de que se deje de ver al sur como una suerte de polvorín que siempre hay que reprimir y tratar en la medida de lo posible de lograr mínimos. Yo creo que con mínimos acuerdos de hacia dónde tenemos que ir, las personas pueden sentirse mínimamente escuchadas, ¿no? A mí el discurso de Castillo y de Torres me parecía terrorífico. La pregunta es ¿por qué prende? ¿No? ¿Por qué prende? Porque podrían tener un discurso polarizante, podrían tener un discurso racista, podrían tener un discurso absolutamente victimista, pero ¿por qué hay gente que se siente profundamente identificada con eso? Me parece que ahí, ¿no? Sí, porque señalas algo que tú vienes diciendo y lo decimos nosotros. Hay una ausencia del Estado en la frontera y hay una presencia diferenciada del Estado. Así la presencia del Estado en el norte es diferente. ¿Sabes por qué? Por la misma geografía. La geografía en el norte te ayuda y la geografía en el sur no te ayuda porque los pueblos están aislados, porque las distancias son más largas. Lo que tú dices, hagamos un trabajo articulado, los programas de los alcaldes con lo de los gobernadores regionales y con el Estado Nacional. Veamos cómo, dos ejes, educación y salud, cómo orientamos nuestros mayores esfuerzos en una región que es muy difícil de dar. Empecemos, pero nunca hemos hecho nada por el sur, entonces decimos, sí, el sur vive de la actividad ilegal, pues vive muy separado. Y efectivamente, ese es un mensaje como diciendo, ahí no se va a ver mi esfuerzo de gobierno, mejor me voy al norte, que ahí sí se ve, porque ahí la gente está más cerca, todo el mundo va a gozar y todo el mundo me va a felicitar. Empecemos por lo difícil, por la geografía misma. ¿Cómo es posible que todos los años tengamos friajes, heladas, se mueran los ancianos, se mueran los niños, se muera el ganado? Repitamos lo mismo, hacer aquí las esquinas de los canales, de recoger los colchones, las frazadas que sobran para llevarle. Eso no es gestión. Entonces, si no miramos al sur, que es una región tan rica, que debería tener más beneficios en cosas básicas, educación y salud. Empecemos por ahí. Bueno, porque ya ven, las consecuencias de no hacerlo son terroríficas.
son terroríficas. Si no olvidemos además que es el sector del país que fue el más golpeado por el terrorismo y sí, muchos de los terroristas salieron de ahí, pero la población terminó para variar, porque los primeros contra los que atentó Sendero Luminoso fue con los campesinos, con los más pobres, a los que si no les hacían caso, los aniquilaban. Así que ya no se puede, tantos años de indiferencia y tantos años de darle la espalda a una región va a traer problemas serios. Roberto, te agradezco. Sí. Yo te decía lo del capital humano, porque los puneños que a veces aquí no los apreciamos bien, salvo lo del ejército, que sí sabemos que son 3 pulmones, están en Tacna, están en Moquegua, están en Arequipa, están en Puno, y son los que le dan la actividad comercial. Bueno. Le dan la actividad comercial porque es gente incansable que sabe cómo trabajar. Entonces, esa gente se ha salido de su región para darle movilidad a las otras regiones. Nosotros que conocemos que tienen 3 pulmones, sabemos lo que pueden hacer. Entonces hay que tratarlos como hay que tratarlos. Así es, con respeto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por tus palabras y vamos a estar atentos mañana a lo que ocurre en el Congreso. Ojalá, recuérdale a tus colegas, Roberto, que el Perú no está para discursos vacíos, huecos y griteríos. Por favor, ojalá mañana el debate esté poquito a la altura del drama que estamos viviendo. Estamos seguros que cuando te escuchemos a ti eso va a ocurrir, pero ojalá entendieran los demás que no es momento para hacer circos, sino para tomar decisiones. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias.